Esto es Reimaginando la Vida, un podcast para salirnos de la inercia, observar en perspectiva junto a diferentes expertos cómo es la vida hoy en las ciudades, comprender mejor la crisis climática y reimaginar visiones esperanzadoras sobre cómo nos gustaría que fuera el futuro, mapear los posibles caminos hacia ellas y suplir las distopias que tengamos en la cabeza. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad y por lo tanto hay mucho que hablar y hacer al respecto. Así que gracias por estar aquí y manos a la obra. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Reimaginando la Vida. Hoy estoy con Natalia Medina de Grupo Promesa. Es la segunda entrevista que hacemos con gente de Grupo Promesa. El capítulo, si no me equivoco, 13 fue con Julio Álvarez, quien ya nos platicó un poquito de qué hace Grupo Promesa, pero nos quedamos todavía con muchas preguntas. Entonces, aquí está hoy Natalia Medina, quien nos va a ayudar a resolver todas estas dudas que tienes que saber, Nat, que en serio son muchísimas dudas, no sabes las ganas que tenía de hacer este capítulo. Y bueno, por fin aquí estamos, así que bienvenidísima. Gracias por tu tiempo. No, muchas gracias también, Mar, por la invitación y por la confianza de tenernos nuevamente en este espacio tan bonito y tan interesante. No, a mí me encanta lo que hacen, se me hace que tienen un gran impacto. Y mira, a ver, antes de arrancar, quisiera que nos platicaras un poquito de cuánto tiempo llevas en Grupo Promesa y cómo acabaste ahí, cómo te convertiste en una persona con conciencia ecológica, qué estudiaste, cuéntanos un poquito sobre ti. Sí, claro. Pues bueno, yo en Grupo Promesa voy a cumplir 3 años en este año. Actualmente yo estoy en el área de sostenibilidad y gestión ambiental. Entonces ahí pues vemos mucha parte de la trazabilidad de toda esta gestión de residuos, que es parte de lo que hace Grupo Promesa, pero también mucha educación ambiental, datos ambientales, indicadores ambientales, etcétera, ¿no? Y yo terminé ahí, pues, la verdad, por coincidencias de la vida, buscando Ok. trabajo también. Yo estudié biología, Ok. entonces, pues, se atravesó la pandemia de por medio, casi cuando yo entré, poco antes yo ya me había involucrado un poco en el tema de la divulgación científica, de la educación ambiental, cultura ambiental. Estuve un tiempo haciendo un voluntariado en el Museo de Historia Natural aquí en Ciudad de México. Ajá. Y me apasionó muchísimo, la verdad, me encantó. Entonces, sale esta oportunidad de entrar como educadora ambiental en Grupo Promesa, pero mira, a la mera hora me voy al área de gestión, que es como más tras bambalinas, y me encantó muchísimo. Creo que es un área muy camaleónica ahí. Y con conciencia ecológica, no siento tanto que haya habido un momento en el que me volví una persona con conciencia ecológica. Más bien creo que al estudiar biología, pues entendí que estamos profundamente conectados, ¿no? Con los sistemas que nos sostienen. Para mí, pues cuidar el entorno no es una toma de conciencia aislada, sino más bien como una forma lógica de vivir y de poder relacionarme con el mundo, ¿no? Ya con el tiempo, lo que sí fue evolucionando fue mi mirada crítica, ¿no? Empecé a ver cómo, pues, las decisiones individuales y colectivas están muy ligadas a estructuras muchísimo más profundas, económicas, sociales, culturales, y pues que hablar de sostenibilidad, pues implica también hablar de justicia, implica de acceso o de sensibilidad, ¿no? Y esto pues sí me encantaría decirte que evolucionó o que se formó desde que entré en la carrera, o antes, pero la verdad es que no, muchas carreras ambientales que conozco, pues todavía estamos muy parcas en este sentido y siento que para poder agarrar como toda esta mirada crítica, pues hay dos momentos o dos formas muy grandes de adentrarte a ello, ¿no? Una es que pues vivas las consecuencias muy de cerca o que trabajes pues con personas o contextos que lo viven así o que las conozcas. Y pues a mí me pasó más la segunda, ¿no? Así que podría decirte que fue hasta que entré a Grupo Promesa a trabajar en este gremio de la educación ambiental o de la sostenibilidad, pues es que logré poder adentrarme como a toda esta mirada o conciencia ecológica de la que me preguntabas. Oye, Nat, ¿y te acuerdas de alguna historia en específico, algún momento en el que a lo mejor justo te hayas ido para atrás de la dimensión del problema, justo cuando ya estabas en Grupo Promesa? ¿Algún momento que dijiste, wow, este problema es grande?
Uy, pues yo creo que ha habido varios, fuera y dentro del Grupo Promesa, ¿no? Ok. Justo hace poco hablaba de eso en LinkedIn, de cómo dejas, cuando tu trabajo está tan relacionado con la forma en la que habitas el mundo, tu estilo de vida, cómo dejas el trabajo en la oficina, ¿no? Y creo que sí, en la complejidad para poder sensibilizar a las personas, te lo podría decir, Sí, porque a veces, como es, por ejemplo, tú te enteras que se cayó una barda, no te va a dar el mismo miedo, porque a lo mejor fue en la siguiente colonia, así se cayó la ujú, barda en tu casa, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ese es como el reto más grande que nos hemos encontrado, la forma en la que sensibilizamos a las personas, poder tocarles el corazón y poder pues hacer ver esto como algo que ya se está viviendo, no algo del mañana, algo de ahorita, ¿no? claro. Entonces, creo que eso podría ser como el reto más grande. No, de acuerdo. Y es que realmente creo que la educación ambiental es un verdadero arte, porque el tema ambiental toca emociones muy complejas de lidiar e invitar a la acción y romper a lo mejor paradigmas y hábitos con los que hemos vivido toda la vida. Y como dices, cuando ya dimensionas el tamaño del problema y cuando ya dimensionas que nuestras acciones tienen pues implicaciones reales y enormes, es cuando a lo mejor ya te vas para atrás. Y es que yo siempre digo que pues vivimos en una inercia muy fuerte en la que pareciera que tenemos un pensamiento mágico porque no pensamos mucho en el antes y en el después de nuestras acciones. Por ejemplo, vamos al súper, compramos algo, usamos el producto a lo mejor en 5 minutos o a lo mejor en un mes, un detergente, por ejemplo, y luego tiramos al bote de basura y pensamos en el bote de basura como si fuera un hoyo negro que simplemente desaparece las cosas y listo, pero luego a mí me encanta decir, a ver, pensemos en todos los cepillos de dientes que han pasado por nuestras manos, en todos los juguetitos de huevitos Kinder que pasaron por nuestras manos, en todos los pañales, en todos los empaques, en todos los botes de shampoo, de detergentes que han pasado por nuestras vidas. Y ahí siguen en alguna parte de este planeta, en alguna montaña de basura, porque además entiendo que solo alrededor del 12% de lo reciclable se logra reciclar, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que justo ahí hay dos entradas, dos posibles entradas para llegar a la comunidad. Y una puede ser sí sensibilizar a la comunidad desde lo crudo, desde la realidad que se vive, pero actualmente pues mucho viene de la ecoansiedad, ¿no? De hablar con mucho cuidado también, con no caer en amarillismos. A mí, la verdad, personalmente me gusta más llegar a la comunidad desde el conocimiento de lo que nos rodea, ¿no? Hay una frase que para mí es mi mantra de vida que dijo el biólogo Juan Luis Cifuentes Lemus, que es: lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Y justo creo que me mueve esa frase a poder contagiar a las personas que me rodean, pues de este mismo amor, ¿no? Que a lo mejor yo siento, de esta grandeza, de poder enseñarles cómo funciona desde un pez hasta una bacteria, qué funciones cumple, para qué está aquí y pues por qué es importante mantenerlo, ¿no? Entonces a veces hasta que acercas a las personas a su entorno, es que pueden entenderlo, no solo acercarlos, que lo entiendan, que realmente vean, se pongan esas gafas verdes, les llamo yo, con las que ya no ves un árbol igual, ya no ves, tú vas a la playa y ves todo un entorno, todo un sistema, no nada más un paisaje, y es ahí cuando las personas entienden por qué es tan importante cada elemento, ¿no? Claro, 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 pero como dices, si no lo ves, no lo puedes dimensionar ni cuidar. Y creo que como generalmente los citadinos, citadinas, nunca hemos visto un basurero, pues no dimensionamos a lo mejor el tamaño y como no vemos, no estamos cerca de cuando, pues no sé, el cepillo de dientes que usamos termina en el mar, como no vemos eso, pues simplemente no estamos conscientes, simplemente se borró de nuestra mente ese cepillo de dientes y seguimos usando y usando y usando otros. Pero bueno, a ver, para hablar un poco del problema, entender un poquito mejor el problema, entiendo que generamos por persona alrededor de 1 kilogramo de basura, bueno, de desechos al día, ¿no? Ajá. Eh,
Y, a ver, entiendo que se logra reciclar alrededor del 12%, es casi milagroso que se logre reciclar. Y justo eso es lo que vamos a ver hoy contigo. O sea, vamos a entender un poquito más cada uno de los materiales para entender cuáles sí, cuáles no se pueden reciclar, cómo se deben de entregar para que sí se logre reciclar, cuántas vidas puede llegar a tener cada diferente material, en qué se pueden llegar a convertir. Porque también tratando de entender un poquito mejor el problema, o sea, cuando los residuos llegan a un basurero y no se reutilizan, hay una implicación real en la crisis climática, ¿no? Y es que, sobre todo si está todo mezclado con orgánicos, se genera metano que tiene mayor impacto que el dióxido de carbono en cuanto a qué tanto este gas de efecto invernadero calienta la atmósfera. Y bueno, eso es, o sea, esa es la relación de los residuos que generamos con la crisis climática, además de los impactos en la biodiversidad, en el uso de suelo, me imagino también, etcétera, ¿no? ¿Algo más que nos quieras platicar sobre este gran problema de los residuos? Sí, pues mira, para empezar, creo que hay diferentes puntos clave cuando hablamos del impacto de los residuos en el cambio climático, ¿no? Y aquí podemos abordar diferentes, pues puntos, ¿no? Para empezar está la emisión de gases de efecto invernadero, que como bien decías, el metano es uno de ellos. Y aquí vemos dos momentos, ¿no? Para empezar está antes de ser un residuo, durante su producción y su consumo. Recordemos que pues cada producto que usamos tiene una huella de carbono desde su origen. Aquí podemos comprender pues la extracción de materias primas, ¿no? El uso de maquinaria pesada, la deforestación, etcétera. La fabricación del producto, que ya conlleva el uso de energías, muchas veces combustibles fósiles para poder pues transformar estos materiales. Y obviamente el transporte, ¿no? Que ya involucra camiones, involucra barcos, aviones, que pues van a estar generando gases, ¿no? De todo tipo. Y el otro momento, pues ya es durante su disposición final, ¿no? Aquí justo ya tocando este tema que mencionabas, pues están los residuos orgánicos, por ejemplo, que son los restos de comida, poda, hojas secas, incluso el papel y el cartón, tal vez en menor medida, pero también. Y cuando estos residuos pues se entierran y no hay oxígeno, como es lo que sucede en un relleno sanitario, pues entran bacterias anaerobias, es decir, que funcionan en ausencia de oxígeno, que los descomponen y liberan gases como el metano, precisamente, o el dióxido de carbono, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno. De estos gases, el más problemático es precisamente el metano, que es un gas de efecto invernadero súper potente, hasta 84 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Uf. Y este gas es actualmente hasta un 30% responsable del calentamiento global, ¿no? Ahora, si a esto le sumamos también la quema de basura en ciertas zonas, pues llega a ser una generación de gases de efecto invernadero pues directa, ¿no? Entonces, además, no solo estamos generando compuestos tóxicos para el planeta, sino también para nosotros. ¿Cómo influye esto en el calentamiento global? Bueno, pues recordemos que los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, pues atrapan el calor. Entonces, estos ayudan a mantener la Tierra calientita, como si tuviera una cobijita natural, ¿no? A este efecto se le conoce precisamente como efecto invernadero, y es muy necesario para la vida. De hecho, sin este efecto invernadero, pues probablemente la vida no se hubiera desarrollado como la conocemos hoy en día, estaríamos en el congelador. El problema actual, pues, es que está aumentando demasiado esa cantidad de gases de efecto invernadero, precisamente por estar quemando combustibles, por generar residuos mal gestionados, por deforestar, y esto obviamente, pues, hace que se atrape más calor del que deberíamos de estar atrapando, y pues aquí es como imaginar a una persona, a la Tierra como una persona con una cobijita, ¿no? Y el sol el calentador. Si le pones una cobijita ligera, una sabanita, pues está a todo dar, ¿no? Pero ya si le echas 8 o 9 o 20 cobijas encima, que son en este caso los gases de efecto invernadero, pues ya no puede liberar su calor y entonces es cuando se empieza a asar, ¿no? Entonces, está muy cañón en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero y obviamente al calentamiento global. Ahora, también pues están en este sentido oportunidades perdidas en reducción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al no reducir o no reciclar o no reutilizar, pues estamos perdiendo la oportunidad de poder evitar la producción de nuevos materiales, de poder extraer más materia prima, que obviamente esto a su vez va a seguir consumiendo energía, va a seguir emitiendo gases, y pues a su vez también genera un impacto en la degradación de ecosistemas, ¿no? Y en la pérdida de biodiversidad, porque estamos saqueando recursos.
Y pues muy de la mano con esto también va obviamente pues la pérdida de materia orgánica valiosa, ¿no? Que pues si compostáramos en vez de mandar los residuos al bote, los residuos orgánicos, pues no solo estamos evitando el metano, ¿no? Sino que también estaríamos mejorando los suelos, estaríamos capturando carbono, estaríamos evitando fertilizantes sintéticos y pues más, ¿no? Entonces, pues sí, pero vamos un poquito lento. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y es que creo que también el hecho de que hayamos crecido con el mensaje de sí, hay que reciclar, de alguna forma, a lo mejor nos hace pensar que eso ya resuelve el problema, ¿no? Como que a lo mejor nos hace pensar que ya estamos haciendo nuestra parte y que estamos compensando y que a lo mejor tenemos derecho a seguir comprando todas las botellas de plástico que queramos, porque al cabo que como se reciclan, no pasa nada. Entonces, creo que es importante, a ver, no sé qué pienses tú, pero yo creo que reciclar es indispensable para el tamaño de problema que tenemos, pero por sí mismo reciclar no resuelve el problema, pero creo que es un escaloncito en el aprendizaje de cómo vivir de forma más consciente y sostenible, y es un escaloncito que a lo mejor cuando ya se convierte en un hábito nos ayuda a entonces hacer cosas un poquito más complejas, pero el hecho de que algo sea reciclable y que hagamos todo lo posible por reciclarlo, no necesariamente está asegurando que se va a poder reciclar, y creo que lo que quiero decir también es que pues reciclar nos ayuda a pensar o a darnos cuenta de que más bien hay que reducir nuestro consumo, o sea, hay que hacernos responsables de lo que ya compramos, pero si se puede, mejor evitemos comprarlo, porque no necesariamente se logra reciclar todo lo que buscamos que se recicle, ¿correcto? Sí, totalmente de acuerdo. Es que justo, creo que los residuos más bien son todo un reflejo del sistema de producción y consumo, ¿no? Que más bien son este resultado directo de todo un sistema extractivo y lineal que se basa en extraer, en producir, en consumir y en desechar, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno de los productos que nosotros utilizamos va a generar emisiones e impacto ambiental en todas sus etapas, no solamente en la disposición final. Bien lo decía hace rato, ¿no? Desde la extracción de materias primas, desde la producción, desde el transporte. Entonces, obviamente va más allá del reciclaje. Siempre hay que pensar desde el inicio, ¿no? Comenzar a rechazar, ¿no? Para mí es la R más importante, rechazar, reducir antes que reciclar, reparar incluso, ¿no? Poder apostar por modelos de economía circular, poder promover la gestión adecuada de residuos orgánicos como composta, como biodigestores, y obviamente también cambiar hábitos de consumo, ¿no? Y exigir responsabilidad extendida a los productores, no solamente a los consumidores. Y obviamente también diseñar educación ambiental que conecte estos temas, ¿no? Porque pues sin educación ambiental, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces, sí creo que la mala gestión de residuos es más el síntoma de un sistema insostenible y no solo acelera el cambio climático, ¿no? Sino que transgrede múltiples límites planetarios que comprometen la resistencia y la resiliencia de todo este sistema Tierra que conocemos actualmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, qué bien lo dijiste. Bueno, y entonces ahora sí, mira, me gustaría que pasemos a revisar cada uno de los materiales reciclables y de cada uno nos ayudes a entender cuánto llega a durar si es que no se recicla, cuánto llega a vivir ese material, cuántas vidas puede llegar a tener si se logra reciclar, cómo es el proceso de reciclaje, qué se puede producir con esos materiales y cómo lo tenemos que entregar para que sí se logre reciclar, ¿va? Y me gustaría empezar por los diferentes tipos de plásticos, porque por ahí también creo que hay un tema de educación ambiental muy fuerte, porque creo que hay muchísima gente todavía que a lo mejor no sabe que hay diferentes tipos de plásticos, dependiendo del numerito que aparece adentro del símbolo de reciclaje, ahí aparece un numerito e indica el tipo de plástico, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, empecemos en el número 1, que es el PET, es el de las botellas y bebidas. ¿Cuánto puede llegar a durar si no se recicla este tipo de plástico? Mira, en general, todos los plásticos
Y es una estimación porque de aquí a que lo veamos, pues quién sabe, Claro. llegan a durar más de 100 años, hasta 500 tal vez, ¿no? Nosotros hacemos una analogía con que si Cristóbal Colón hubiera traído una botella de Uf, PET cuando llegó al continente americano, esa botella todavía increíble. seguiría aquí, sí, claro. Sí. Y no Entonces, sabemos, porque el plástico lleva menos de 100 años de existir, ¿no? Es exacto, una imagínate, por eso suposición. te Uf, digo, sí, 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 totalmente. Entonces, pues sí, bastantes años. uf, uf, qué locura. Bueno, ¿y cuántas vidas puede llegar a tener el PET si sí se logra reciclar? Pues mira, la reciclabilidad de los plásticos es relativamente alta, sí pueden reciclarse varias veces, pero es importante considerar que en general, bueno, pueden ir de 1 hasta 10 veces, sin embargo hay Ok, ciertos experimentos, este número te lo puedo decir en condiciones de laboratorio, ¿no? O sea, ok. ya en un proceso de reciclaje normal, pues dependerá mucho del tipo de plástico y de la calidad del material, ¿no? ¿Por Ok, qué? Pues porque cada vez que se recicla un plástico y se calienta, se degrada su calidad, que este proceso de calentamiento va a ir acortando las cadenas poliméricas. Entonces, para poder mejorar esta calidad, en ocasiones se les llegan a mezclar plásticos vírgenes con el plástico reciclado para poder aumentarla y pues si a esto le sumas que a veces hay ciertos tipos de plástico que acumulan o que tienen productos químicos perjudiciales o tóxicos, pues podría estar complejizando su proceso. Entonces, digamos que es relativo dependiendo del tipo de plástico y obviamente pues las condiciones e incluso la tecnología que se esté utilizando. ok. O sea, por ejemplo, una botella de un refresco, ¿se puede volver a convertir en botella del mismo refresco? Sí, Es así. totalmente. Sí, Ok, sí, 100% sí. Literal, el proceso es que se limpia, ok. para poder separar en densidades los tipos de plástico, se Sí. tritura y se funde. Y esto pues ya permite poder crear nuevas fibras para nuevos envases y se crean esta materia prima que se le conoce como pellet, seguramente lo has Ah, escuchado, claro. y es a partir de ahí de donde ya se decide si se va a crear una nueva botella o también hay ciertas recicladoras que solamente crean el pellet y el pellet es el que venden a las marcas, ¿no? Y ya la marca Ok, en sus embotelladoras correspondientes utilizan esa materia prima para crear las botellas. Pero depende mucho también de cómo se los pidan los clientes, etcétera, el tipo de plástico, aditivos, el tamaño de los pellets, todo lo que van a ir creando. ok. ¿Y cómo tenemos que entregar este tipo de plástico, el número uno, para que sí se logre reciclar? El ideal es entregarlo para empezar limpio y seco. Limpio, digo limpio entre comillas, o sea, tampoco nos vamos a poner con un zacate, porque Sí. recordemos que también parte de que de pronto decimos, ay, es que el reciclaje es que al tener que entregar estos residuos en cierta medida limpios para evitar plagas, para que se puedan valorizar, para que los reciban, pues a veces también estamos usando agua. Entonces, Claro, utilizar la mínima cantidad de agua o solamente vaciar el líquido está perfecto. Si lo vemos muy sucio, pues tal vez una enjuagadita y ya, pero sí, limpio y seco. Etiquetas y tapas, normalmente las etiquetas están fabricadas también de PET o de algún otro tipo de plástico que ellos ya lo separan en la recicladora y las tapas, pues depende, hay quienes las mandan a esta campaña, ¿no? De tapitas para niños con cáncer o personas en situación de vulnerabilidad, hay quienes se la dejan y la recicladora también se puede hacer cargo de ellas. También es súper importante entregarlo aplastado. ¿Por qué? Porque esto eficientiza muchísimo su transporte. No es lo mismo llenar un camión de botellas sin aplastar que un camión de botellas aplastadas. Obviamente caben más y eso reduce también las emisiones a la hora de transportarlo a la recicladora, porque son menos viajes, porque caben más botellas, ¿no? Entonces, súper importante también ese hack. claro, claro. Oye, y regresando al tema de las tapitas, eh, ¿cómo? La verdad es que nunca he sabido para qué se usan esas tapitas. Depende mucho de la causa y de la empresa que esté detrás. Normalmente lo que se hace o cómo se vincula, ¿a poco con tapitas fabrican sillas de Claro, claro, ruedas, ¿no? claro. O atienden. Más bien se valorizan. De la valorización de estos residuos es que se dona ese dinero Ok, para la compra de, por ejemplo, nosotros teníamos en su momento una campaña de HDPE para muebles escolares y también se prestaba mucho esa confusión, como de, pero hacen ok, los muebles con el HDPE y era, no, es claro, con la valorización, ¿no? Tenemos otra ok, actualmente con polipropileno,
que con la valorización se dan becas estudiantiles. Entonces, depende mucho como de la institución que esté detrás, pero parte de la valorización de los residuos en sí. Ok, perfecto. Oye, ¿y las botellas para que se puedan reciclar, hay que quitarles la etiqueta? ¿Y qué se No, puede no hacer con la etiqueta? necesariamente. Ah, ok. No necesariamente. Te decía que justo la etiqueta puede ser hasta del mismo material. A veces llegan a Ok. ser de mismo PET, mismo polipropileno, y pues se pueden ir dentro del mismo proceso. O las tapitas en su debido caso, que sí llegan a ser de otros, de otros plásticos, que ya veremos más adelante, pues sí, esas ya puede que se vayan a un proceso diferente. Normalmente en una recicladora primero está la separación en bandas, ¿no? Que es justo la separación o segregación del material de manera manual, ¿no? Vamos a imaginar unas bandas como esas de la caja del súper, donde van pasando las botellas, ¿no? Llegan las pacas, ponen las botellas ahí y se van separando incluso por color, porque Ok. también está el PET mixto, que es otro cantar, que es justo este PET de color con ciertos aditivos. Ok. Y van segregando como este material dependiendo del tipo de PET o que separen en esa recicladora, y ahí es donde llegan a hacer esa segregación. Si es que no reciclaran las tapas en ese proceso, las quitan o todo ese tema, ¿no? Ahí es donde también podemos caer como en el tema de cuándo no se reciclen, ¿no? Para empezar, pues cuando llegan a estar contaminadas, que traen por ahí residuos dudosos, o incluso algo que la gente acostumbra muchísimo, que a nosotros nos pone muy mal, es meter la envoltura de las papitas adentro de una botella, meter las colillas de cigarro. Eso, híjole, complejiza demasiado la logística y la operatividad para poder reinsertar en la cadena de reciclaje o de producción una botella. Olvídate, no hay manera de que las personas que estén ahí se tomen el tiempo de estar sacando la bolsita, ¿no? Entonces, Claro. está muy cañón. Que, a ver, entiendo que durante una época estuvo de moda hacer los ecoladrillos, ¿no? Porque se pueden construir, pues, viviendas con esas botellas con plásticos blandos adentro, y creo que es una forma, pues de aprovechar todas esas etiquetas y plásticos blandos como bolsas, etcétera. Pero entiendo que ya no se recomienda tanto porque de repente ya hay tantos ecoladrillos que ya no se sabe qué hacer con ellos, aunque yo creo que de alguna forma, o sea, de que estén toda esa basura como desparramada, mezclada con el resto, a que esté comprimida en una botella, pues es un poquito mejor, ¿no? Pero igual hay otras formas mejores, ¿no? De aprovechar esos materiales. Sí, justo. Sí, a veces se puede hacer polimadera, diferentes estructuras para hogares que pueden ser bastante útiles, o incluso para bancas o más cosas que, como dices, mejor que estén ahí a que estén en un relleno. Claro, claro, claro. Oye, y el PET es el material que más se logra reciclar, ¿no? O sea, me imagino que hay muchísimas plantas de reciclaje de PET, ¿no? Sí, de hecho aquí en México tenemos una de las más grandes, pero no es tanto que sea el material que más se logre reciclar, sino que también somos de los principales consumidores de refresco Claro, y de PET. claro, Entonces, eso también podría estar sesgando e inflando esas cifras. claro. Sí, obviamente la facilidad y la tecnología con la que contamos, al menos en México, para poder reciclar el PET, pues es más avanzada, pero puede estar viniendo precisamente de este problema que te digo, desde el consumo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues perfecto. Si podemos evitar usar botellas, pues mejor. Y bueno, si te parece bien, pasemos al segundo tipo de plástico, que es el HDPE o polietileno de alta densidad, que entiendo que es el que más se usa en detergentes, botes de productos de cuidado personal como shampoos, cremas, etcétera, ¿verdad? Sí, mira, antes de pasar un poco al HDPE, me gustaría también puntualizar que con el PET, el polietileno de tereftalato, también hay otra, también se puede encontrar como PT, PETE, literal, Ok, o PET, y también está presente en algunos productos desechables como tenedores, ok. vasos, los domos donde te dan las ensaladas, también es Ajá. bastante frecuente. Sin embargo,
es bien complicado reciclar ese tipo de material, ese tipo de PET, porque precisamente como trae este objetivo de ser usado para vasitos, ¿no? Para que las cosas, los productos alimenticios se vean presentables, traen resinas o aditivos resinosos que les confieren más brillo. Y esos aditivos complejizan un montón su reciclaje porque pueden estar contaminando las muestras o existen tecnologías para poder reciclarlos por separado, que a lo mejor aquí en México todavía no llegan. Entonces, puede complejizar bastante. Y además, pues no es lo más viable, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos, y lo mismo sucede con el unicel de grado alimenticio, ¿no? Si vamos a estar consumiendo ese tipo de productos que van a durar en nuestras manos un segundo y al final los vamos a llevar a reciclar, pues no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, ya se utilizó energía, ya se utilizaron recursos para fabricarlo, para transportarlo, ya se utilizan materias primas y ahora utiliza agua para limpiarlo porque lo tienes que entregar sin alimentos, sin grasa, y ahora transpórtate o genera emisiones para transportarlo a una recicladora y ahora recíclalo donde también se generan residuos, ¿no? Perdón, se consumen recursos. Entonces, está cañón, mejor evitar ese tipo de productos. Y sé que a veces dicen, no, pero es que no tanto por la ensalada, vienen en el huevo o vienen en el súper, que vienen en las frutas, sí, pero entonces evitemos comprar ahí, tratemos de comprar más a granel, ¿no? Pero bueno, aquí entra mucho de hacemos lo que podemos con el contexto que tenemos. No, totalmente, pero es que muchas veces pensamos que porque algo es reciclable se va a terminar reciclando. O sea, realmente es milagroso que algo se logre reciclar. Y a lo mejor también es buen momento para contar algo de lo que me acabo de enterar y me impresionó demasiado. Y es que me enteré de que las personas que trabajan en los camiones de basura, salvo el chofer, no tienen un sueldo. Y cuando me enteré de eso, fui y le pregunté a los que van a mi casa y realmente no tienen un sueldo y entonces ellos viven de lo que logran separar y vender, o sea, de lo reciclable que logran separar y vender. Pero entonces es un mito esto de que no voy a, ¿para qué separo la basura? ¿Para qué separo orgánicos de inorgánicos? Si de todas maneras lo van a juntar todo en el camión de la basura. No, es todo lo contrario. Ellos están buscando sí lograr separar lo más posible para vender todos estos materiales reciclables. Entonces, bueno, y no porque algo sea reciclable y los del camión de la basura puedan hacernos el favor de separarlo y venderlo, significa que lo van a, que ese material se va a lograr reciclar, porque como decías, la mayoría de los lugares donde te reciben el reciclaje no te aceptan todos estos domos o cajitas de PET que se supone que son reciclables, pero no te los aceptan. Y además, pues es muy fácil también que vengan pues no sé, o migajas o embarrados de salsa o lo que sea. Entonces, mejor sí evitar comprarlos, pero solo hasta que sabes esto es que los puedes dejar de comprar. Y a veces es difícil porque no tienes opción, pero creo que saber esto también te ayuda a simplemente comprar a granel, comprar de temporada, de producción local, que es lo que generalmente viene sin estos empaques. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pensando ahí también un poco en el reciclaje inclusivo que se está tratando de visibilizar en la actualidad. Y pues en que muchas veces justo nos encontramos con ese tema, ¿no? Sobre todo en Grupo Promesa, de es que, ¿qué voy a hacer si yo vivo lejísimos, no puedo llevar mis residuos a la escuela o al punto de acopio de ustedes? Y pues, ¿qué voy a hacer? Porque se los doy al señor de la basura y los junta todos y los mezcla todos. Y entonces ya ¿qué vale, no? Y creo que, bueno, para empezar, no me gusta llamarles el señor de la basura, son las personas recolectoras de residuos. Pero para empezar, creo que más que un mito, la llamaría una verdad a medias, ¿no? Una verdad mal contada. Creo que depende mucho del contexto de la ciudad o del municipio donde se esté dando.
Y pues sí, ¿no? A veces se da esta sensación de entonces ya para qué lo separé si el Señor ya lo juntó, pero no creo que suceda siempre, ¿no? Sin embargo, cuando sucede, pues muy probablemente viene precisamente de falta de rutas diferenciadas, ¿no? Muchos municipios no tienen rutas específicas para poder recoger residuos separados y entonces, pues aunque tú lo hagas bien, pues el camión no tiene los compartimientos suficientes o no alcanzas a distinguir, a lo mejor sí lo están separando, ellos en su logística están separando y tú dices, nah, ya está todo junto, ¿no? Pero claro. No alcanzas a distinguir entre tipos de residuos, ¿no? Ahora, también puede ser que suceda el tema de la falta de infraestructura en el destino, ¿no? Es decir, si al final todos los residuos van al mismo relleno sanitario, pues tampoco hay un incentivo para mantener la separación, ¿no? Ahora también viene la desconexión que hay entre ciudadanía y gobierno, ¿no? A veces no hay una buena comunicación ni una buena capacitación, así que el personal pues no sabe cómo ni por qué separar, ¿no? En ocasiones, no siempre. Y obviamente pues también la poca fiscalización, ¿no? El que, aunque haya normas, pues nadie supervisa realmente, ¿no? Si se están cumpliendo o no. Entonces, podría estar sucediendo estos casos, más que sea porque al recolector le valga 3 cacahuates, pues más bien son problemáticas pues muy, muy integrales de por medio, ¿no? Ahora, ¿cuándo sí se está respetando esta separación? Pues normalmente en programas formales, bien estructurados, ¿no? Hay algunos pilotos a nivel gobierno, en Ciudad de México, en algunos municipios, o también por instituciones privadas particulares, como en este caso lo hacemos con Grupo Promesa, en donde pues se tienen estas rutas separadas, ¿no? Y se puede llevar esta diferenciación de residuos, o también en algunos centros de acopio o plantas de reciclaje a donde se llevan estos materiales, ¿no? Entonces, pues sí, justo, por eso diría yo más bien que es una verdad a medias, ¿no? Porque no todos los recolectores mezclan, porque precisamente, o sea, les conviene, ¿no? A veces las recicladoras simplemente no se los aceptan si viene mezclado, ¿no? O se los pagan menos. Entonces, pensando más allá de, pues que para empezar, sí es responsabilidad mía también gestionar lo que ya estoy generando o asegurarme de la disposición final, ¿no? Acercarme con las personas del camión que vino a recoger, oye, ¿y a dónde los llevas? O ¿qué se hace con ellos? Creo que también podemos comenzar a investigar, acercarnos, ¿no? Y creo que también esa presión social pues puede hacer que el gobierno también empiece a incrementar pues esta fiscalización, ¿no? Y estas normativas, a que se aseguren y se lleven a cabo. Y pues por otro lado, pensar más allá de, ¿no? O sea, no, yo me deshago de mi bote, ya no lo veo y ya desapareció del mundo. No, no es cierto, ¿no? Allá afuera hay personas que en primera estás exponiendo a que busquen y se puedan picar, se puedan lastimar. ¿Y por qué no facilitarles la chamba, no? ¿Por qué no facilitarles el alcance también? Que terminen más temprano, que valoricen mejor los residuos, que los puedan vender mejor. Entonces, creo que pues son muchas cadenas en las que podemos participar y podemos también indagar hacia dónde va, ¿no? Facilitémosles el trabajo, 100%. Claro, además también por curiosidad, pues preguntarles a dónde va ese camión y literal buscar en Google Maps y visualizar, poder ver que la historia no terminó en el bote de basura. Y otra cosa relacionada a esta que me gustaría mencionar de una vez, estaba pensando el otro día, bueno, cuando me enteré de esto, que estos, o sea, que en el lugar donde vivo sí no se mezclan los residuos y que sí las personas que recolectan sí buscan que se reciclen todos estos materiales. Me quedé pensando que pues es difícil conseguir bolsas de plástico transparentes, pero eso facilitaría muchísimo también pues, su trabajo, porque si son transparentes, si al menos separé entre orgánicos y reciclables o orgánicos, reciclables y todo lo demás, pues ellos pueden ver qué es lo que tiene esa bolsa y también les facilitamos todo muchísimo, pero me sorprende que casi no hay bolsas. En la mayoría de los supermercados, pues encuentras casi siempre puras bolsas negras o de colores opacos en las que no se puede ver lo que hay adentro. Entonces creo que me di cuenta de eso y pues conseguí bolsas en Mercado Libre, bolsas transparentes, y creo que es una gran práctica. Y luego también está el tema del greenwasheo, tenedores que son de PET
y que dicen que son reciclables, pero que al final... O biodegradables, ¿no? O biodegradables, pero que al final la verdad es que no, ni se biodegradan, ni se reciclan. Mira, sobre lo de las bolsas, hay pros y contras, ¿no? Ok. El que las bolsas negras sean como más utilizadas en este gremio de gestión de residuos, pues también viene pues de que son resistentes y pueden soportar una variedad de desechos, ¿no? Si tú comparas una bolsa transparente con una negra, pues normalmente son más duras, entonces pueden soportar hasta 20 kilos o más de residuos y esto pues también ayuda a que sean bolsas pues más impermeables, que eviten la filtración de líquidos, de lixiviados, que son esos líquidos que derrama la basura, sobre todo de orgánicos, que huele malísimo, literal ese olor a basura viene de esos líquidos, y son peligrosísimos para el suelo, contaminan muchísimo el suelo. Y pues también son resistentes a desgarres, ¿no? Entonces pueden utilizarse con objetos pues más picudos, ¿no? Que pueden estarlas perforando. Entonces tal vez pensaría que es por esa razón, pero justo creo que viene mucho desde cómo estamos entregando nosotros los residuos, ¿no? O sea, si ya lo estamos entregando todo revuelto, pues por lo menos explicarle al recolector, ¿no? Acá hay residuos reciclables, esto ya es basura y esto es orgánico, ¿no? Y creo que ya con eso ellos se pueden dar una idea de que, pues si estos son reciclables, ¿no? Se hacen rápido y bueno, entonces los pongo por acá y ya al rato que lleguemos los separamos, ¿no? Entonces, creo que por lo menos esas 3 clasificaciones primarias se les conoce, que es como orgánico, inorgánico, reciclable y no reciclable, que ya es como la basura, sanitarios, papel de baño, etcétera, pues ya ellos pueden tomarse tal vez un poco más el tiempo, ¿no? También preguntarles a ellos, oye, ¿cómo te sirve más que te entregue los residuos, ¿no? Siempre escuchándolos. Entonces, creo que eso puede ser un gran paso para iniciar con ello. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y si te parece bien, ahora sí regresemos al HDPE, que entonces es el polietileno de alta densidad, que es estos plásticos súper duros que se utilizan para detergentes o para shampoos, cremas, etcétera. Este tipo de plástico, ¿cuántas vidas puede llegar a tener? O sea, convirtiéndose en lo mismo otra vez. Una botella de plástico una botella de shampoo que se vuelve a convertir en una botella de shampoo. La misma respuesta, creo que depende mucho de las condiciones. De hecho, incluso cuando este sí en específicos, tenemos nosotros el dato de que hasta 7 veces en condiciones de laboratorio, nuevamente. Entonces, aquí incluso se hacen pruebas de calidad. Antes, una vez que reciclas un plástico, haces pruebas de calidad, tu recicladora, para saber la calidad a la temperatura, perdón, la resistencia a la temperatura, a impactos, etcétera. Y obviamente si resiste es un plástico, una resina que todavía puede salir al mercado. Si no, quiere decir que ya de plano no. Entonces, normalmente todas las recicladoras que generan una materia prima de este tipo van a hacer pruebas de calidad antes de sacar el plástico a la venta. Y obviamente viene sujeto a las peticiones del cliente que te comentaba. Ok. ¿Y cómo es el proceso de reciclaje en estos casos? Porque también en este tipo de plástico, pues pueden ir químicos pues dañinos. Por ejemplo, pienso en estos líquidos que se utilizan para destapar regaderas o baños, etcétera. ¿Eso se puede reciclar? Esto sucede mucho también con el PVC y es que justo son, más que el material, pienso que es el producto que almacenan, ¿no? En el caso del HDPE, pues sí, obviamente se va a complejizar el proceso de reciclaje dependiendo de si está mezclado con otros materiales o no. Es probable que si trae materiales muy tóxicos, de plano no, ¿sabes? Ya se vuelve basura o en algún otro lado lo ocuparán, pero ya no para poder hacer de nuevo una botella o algo que esté muy expuesto, sobre todo porque contaminan las muestras, ¿no? Contaminan absolutamente todo lo que estés reciclando. Entonces, sí, más que como tal, justo como dices, el tipo de plástico es para qué están hechos, qué van a almacenar, ¿no? Y lo mismo sucede en este caso. Ok. ¿Y cómo se tienen que entregar para que sí se logre reciclar?
Vacíos, seco, este no se puede aplastar porque es mucho más rígido. Piensa en una botella de cloro, por ejemplo, en una botella de detergente de esos grandotes para poner suavizante de ropa, todos esos, pues no se pueden aplastar igual que el PET, ¿no? Entonces, con que estén vacíos y secos es suficiente. Si traía lácteos, que normalmente el HDPE se utiliza mucho para almacenar yogurts o lácteos, precisamente pues por su resistencia, porque permiten menos proliferación bacteriana por el tipo de plástico, ¿no? Eso depende también mucho de qué tan entrelazadas o separadas están las cadenas poliméricas, qué tanta permeabilidad tienen a las bacterias, a la entrada de oxígeno, a muchas otras cosas que confieren estas características a los plásticos, a la resistencia a la temperatura también. Entonces, precisamente por eso el HDPE se utiliza más para almacenar materiales corrosivos, como es el jabón o ciertos detergentes, o para lácteos, ¿no? Entonces, si traía lácteos, pues de preferencia que estén pues enjuagaditos, porque si no, pues también proliferamos plagas por ahí, no queremos eso. Claro, claro, claro. Oye, y otra pregunta que tiene que ver con los diferentes tipos de plástico. ¿Una recicladora generalmente se dedica a un solo tipo de plástico o un solo tipo de material o reciclan de todo? No, depende mucho. Ahora sí que me voy a aplicar la frase de biólogo, depende de la especie. Okay. Depende mucho de la recicladora, de las máquinas que tienen, de las naves que tienen, literal, pues de la capacidad que tenga la recicladora para reciclar a diferentes tipos de plástico. Hay quienes, normalmente las que reciclan PET llegan a reciclar también PP, que es el polipropileno, como el que viene en los famosos electrolitos. Pero sí, depende mucho de la capacidad de cada una. Ok, y es que también generalmente, a ver, tú dime, pero creo que generalmente son empresas privadas, ¿no? No son del gobierno. O sea, buscan ser rentables. Sí, normalmente son empresas privadas, ya que a veces tienen ciertos convenios con gobierno o subsidios o así, ya es diferente, pero normalmente son privadas. Ok, perfecto. Bueno, y pues pasemos al número 3. A ver, llevamos el 1, que es el PET, el 2, que es el HDPE, y ahora vamos con el 3, que es el PVC. Importante agregar en el HDPE que por sus siglas, HDPE en inglés, High Density Polyethylene, pero también lo podemos encontrar como PEAD, P-E-A-D, que es en español, polietileno de alta densidad. Es importante esto porque hay personas que lo confunden porque escuchan PET y dicen, pues es PET. Entonces, si tienen alguna duda, pues sí, guiarse por el triángulo de reciclaje que mencionabas hace un momento, que trae el número. Ese número no es la cantidad de veces que se recicló o que se va a reciclar, no, es el tipo de plástico. Y este es el tipo 2, entonces, mientras tenga el número 2, ya sabemos que es HDP. Ok, ¿va? Perfecto. Bueno, y entiendo que el 3, el PVC, o sea, los tubos, por ejemplo, no sé en qué más se utilice el PVC, pero entiendo que no se puede reciclar, ¿verdad? Exactamente. Mira, yo diría que decir que algo no se puede reciclar es como muy ambicioso o muy tajante, ¿no? Diría que me atrevería a decir que todo se puede reciclar, solo hace falta la tecnología para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, el PVC en específico, al menos aquí en México, pues sí es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, emite gases tóxicos cuando se funde, ¿no? Por el tipo de material. Ahora, también por la gestión. Recordemos que hay empresas, cuando tú tienes una empresa que va a hacer manejo integral de residuos, tienes que tener un permiso. Este permiso te lo van a dar dependiendo del tipo de residuos que vas a gestionar. Hay diferentes tipos de residuos, así como ahorita lo estamos viendo por su composición, también se puede clasificar por su origen. Están los residuos hospitalarios, los residuos industriales, los residuos domésticos, ¿no? Entonces, obviamente, no todos tenemos los permisos para poder gestionar todo tipo de residuos. En este caso, también están los residuos tóxicos o peligrosos, que muchas veces la gestión de este tipo de residuos viene pues precisamente del contenido que traían, ¿no? Entonces, si estamos moviendo por ahí aceites para
carros o cosas así, pues ya estamos hablando de un residuo tóxico. Entonces seguro, si tú cuando entregas una botella de yogurt, seguro trae por ahí un remanente de yogurt, ahora imagínate esos, ¿no? Entonces a la hora de reciclarlos, pues implica el uso de agua y muchas más cosas que pueden estar contaminando un montón. Entonces, por eso es que la gestión de este tipo de residuos, no solo el reciclaje, desde la gestión se complejiza, ¿no? Porque no todos cuentan con los permisos para estar moviendo una botella de ácido, ponle tú, que traía, que está compuesta por PVC, solo porque es PVC, ¿no? Ok, ok. Interesante. Bueno, y yéndonos ahora al 4, es el LDPE, polietileno de baja densidad. Entiendo que es el que se usa para bolsas de comida, como pan Bimbo, no sé si bolsas de basura también. ¿Para qué más se utiliza este tipo de plástico? Sí, aquí ya vamos a empezar como con una clasificación que se les conoce como plásticos flexibles. Okay. El LDPE, también conocido como PEBD en español, que es polietileno de baja densidad, se utiliza para bolsas, empaques o incluso impermeabilizantes. Se utiliza mucho en la industria de la construcción, precisamente por sus conferencias flexibles e impermeables, ¿no? Y aquí, pues estamos hablando, híjole, intervienen mucho aquí el uso de bolsas, ¿no? Y todo este tema. También aquí seguro vamos a encontrar las bolsas biodegradables, las famosísimas y legendarias, que para nada, o sea, es una vil mentira, un vil greenwash. ¿Por qué? Porque para empezar, esas bolsas, cuando un producto te dice biodegradable, porque justo cuando entró esta ley, ¿no? Que decía, ya no pueden entregar bolsas en los establecimientos, pues empezaron a meter también mucho bolsa biodegradable, ¿no? Y ya, así ya la daban y entonces ya se podían defender. Pero en realidad estas bolsas no se biodegradan. Es parecido a los chicles que te dicen que no traen glucosa, pero traen dextrosa y al final es un edulcorante, ¿no? Entonces, es un total. Sale peor. Exacto. Ajá. Por acá te dicen, es que es biodegradable. Pues sí, pero ¿bajo qué condiciones y a los cuántos años? De que a lo mejor es biodegradable, sí, pero ¿cuándo, no? Entonces, más bien lo que tienen estas bolsas y que seguro tú lo has vivido, que cuando echas algo ya casi se están deshaciendo, se están rompiendo. Y ahí, pues ¿ves cómo sí se degradan? No, se fragmentan, es muy diferente. Y esa fragmentación está generando una cantidad descomunal de microplásticos, que entonces se vuelve un problema muchísimo más grande, porque si bien era difícil gestionar una bolsa completa, ahora imagínate esos cachitos, ¿no? Entonces, ahí hay que poner mucho ojo con eso. Estas bolsas de plástico, generalmente las que mencionabas, que son como este plástico que tú haces bolita y se siente suavecito, porque está el otro tipo de plástico flexible más crunchy, que es como el de las papitas, el de algunos panqués o galletas. Si tú aplastas una bolsa de LDP es muchísimo, hace menos ruido, ¿no? Ese que hace menos ruido es LDP, así es como se puede identificar. También viene mucho en empaques e incluso en las cositas estas que vienen en los six-pack de cerveza, el famosísimo que luego ponen a la tortuga dentro Claro, que yo las corto para que ninguna tortuga quede atorada. Justo, ese también puede ser LDPE o en empaques de electrónicos, computadoras, que es como espumoso, pero no es unicel, ese también podría ser LDPE. Bueno, y entonces, ¿este tipo de plástico se puede reaprovechar, se puede reciclar? Sí, actualmente ya hay algunas empresas que tienen la patente para poder reciclar este tipo de plástico y también el otro que te decía que es el BOPP, pero ya más adelante lo veremos. Y justo, sí, obtienen resinas, el proceso de reciclaje es igual a todos, se tritura, se funde y se moldean nuevos productos y se obtienen resinas vírgenes. Pero yo me he topado con que no te lo aceptan en muchos lugares, ¿no? No todos. Y es porque no hay muchas empresas recicladoras todavía con esta tecnología, me imagino, ¿no? ¿O por qué? Sí, por un lado puede ser porque desconocen, por otro lado porque no pesa nada, entonces no les dejan nada. Y por otro lado también puede ser porque si estamos hablando de bolsas, recordemos que hay que entregar residuos lo más limpio posible. Entonces, seguramente también
por el contenido de las bolsas. O sea, sí se complejiza bastante desde la gestión y la logística para ello, hasta encontrar quién lo recibe, quién lo recibe y quién te lo paga bien. ¿Quién vale el que tú lleves un camión de bolsas? Que ¿cuándo vas a juntar un camión de este tipo de bolsas con el peso? A lo mejor ya lo juntaste, pero ¿cuánto pesa realmente? ¿Y cuánto te van a pagar por eso? Es el mismo problema que enfrenta el unicel, precisamente. Y la verdad es que la mayoría de los productos que venden en el súper, o sea, comestibles, bueno, no sé si la mayoría, pero es inmensa la cantidad de productos que vienen en este tipo de empaques. Yo me puse a separarlos, me inspiré con Charlotte de la cuenta de No Seas Waste, y me compré una cajonera de esas de plástico para ir separando y entonces ir dándome cuenta de cuánto generaba de cada tipo de plástico. Y me impresiona muchísimo que ese cajón se llena rapidísimo. Trato de disminuir ahora pues la cantidad de productos con esos empaques, pero bueno, no siempre es tan fácil porque casi todo viene así. Entonces, ¿tú recomendarías, buscar dónde entregarlo, pero si no encuentras, recomendarías hacer los ecoladrillos? Esto de meterlos y pues ya que se vayan a un basurero, pero metiditos y comprimidos en una botella o en otra bolsa. Mira, antes de llevar un residuo a reciclaje, si lo puedes reutilizar o readaptar de la mejor forma, adelante, ¿sabes? Okay. Siempre y cuando de preferencia no modifiques tanto sus propiedades químicas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. Cuando pintas, quieres readaptar, es diferente reutilizar que readaptar. Reutilizar es, por ejemplo, yo uso una botella de plástico porque trae agua y luego la lleno de jugo y la vuelvo a usar y luego la lleno de leche y así la estoy usando para el mismo objetivo. Readaptar es esa botella de plástico, la corto a la mitad y la vuelvo una maceta, ¿va? Entonces, si readaptamos una caja de cartón porque no la quiero llevar a reciclaje, quiero alargar su vida útil, que es lo más conveniente antes de llevar algo a reciclar, entonces la voy a convertir en una casita para mi perro. Ok, pero entonces ya la pinté y le puse diamantina y le puse foamy. No, o sea, si vamos a readaptar algo, tratar de que sea para la funcionalidad que lo vamos a readaptar, pero sin tratar de modificarlo tanto, porque entonces el día que ya termine su vida útil, ahora sí, porque tu perrito ya la mordisqueó y ya lo deshizo, pues entonces sí puedas llevarlo a reciclaje, ¿sabes? Entonces, lo mismo con este tipo de bolsas. A veces también hacen camas, ¿no? Y las meten para hacer cojines. Entonces, sí, perfectamente se puede hacer, adelante, siempre y cuando pues tratemos de no modificar tanto, de no contaminar tanto el material, para que el día que ya no lo utilicemos, podamos encontrar un punto donde llevarlo. Claro, claro. Y a veces, o sea, como son bolsas, pues pueden seguir utilizando como bolsas, ¿no? Sí, a veces ni siquiera están sucias ni nada, simplemente como ya no están empacando el producto que empacaban, pues lo consideramos residuo, pero pues no, es una bolsa a la que se le puede dar otro uso. Claro, sí, antes que readaptarla, a lo mejor volverlo a usar como bolsa y como lonchera y como todo en esta vida, antes que romperla y ya que no sea funcional. Claro. Oye, y entonces los empaques del número 5 ahora, el PP o polipropileno, que decías, son bolsas de galletas, bolsas de papitas, que generalmente, o sea, hacen más ruido y se rajan, ¿no? O sea, cuando las abres, como que se rajan. Hay dos diferentes tipos de polipropileno. Okay. Está algo parecido a lo que sucede con el HDPE y el LDPE. Si te das cuenta, es High Density Polyethylene y Low Density Polyethylene, ¿no? Polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad. Algo sucede con el polipropileno. Está el polipropileno y el BOPP, que es el polipropileno bioformado, en donde el polipropileno lo vamos a encontrar sólido en botellas de crema, algunas de crema o de yogur también, que es más como, a diferencia del HDPE, seguro han visto una botella de shampoo o de yogur. Tiene como una textura rugosita, como suavecita. El PP es un poquito más liso y más brilloso. Y un poquito más flexible. Parece mucho al PET,
por ejemplo, pensando en los electrolitos, se parece bastante al PET, pero es un poquito más rígido, menos fácil de aplastar. Entonces, vamos a encontrar el polipropileno muy presente en ese tipo de botellas, también para bebidas, para cremas, yogurts, helados también, y algunas tapitas también llegan a ser de polipropileno. También lo encontramos mucho en los lápices adhesivos y, hijos, me vienen un montón a la mente, pero bueno, en esencia. Y el BOPP, que ya es la versión flexible, se podría decir, ya es la que te platicaba, las papitas que traen también el otro lado parecido a aluminio, o incluso no, también llega a haber BOPP transparente, pero la característica, o cómo los podemos identificar, por ese sonido crunchy, ¿no? Cuando te vas a comer una galleta en clase y no quieres hacer ruido y suena colosal, ya sabes que eso es BOPP, seguro. Ok. Oye, ¿y cómo es el proceso de reciclaje de estos materiales? ¿Se pueden reciclar? ¿Cuántas vidas pueden llegar a tener? Igualito, se lava, se tritura, se funde, se fabrican nuevas resinas y igual, depende mucho del material para el que lo vayas a utilizar, para el producto que lo vayas a utilizar, qué tantas veces lo puedas utilizar, de la calidad que te pide el cliente. Y en esencia sí, se fabrican nuevas botellas, se fabrican otros productos como empaques, contenedores también, diferentes productos, o bolsitas también, otra resina para bolsitas. Pero yo me he topado también de repente con resistencia a que te reciban este tipo de plástico, sobre todo el BOPP, que es el que nos dices que es como blando y flexible. ¿Es por lo mismo? Porque no hay muchas empresas o muchos permisos, etcétera. Sí, justo lo mismito con el LDPE, el peso, para empezar. Y obviamente también la patente, el que apenas estamos como en pañalitos con este tipo de plásticos flexibles, con su reciclaje, pero principalmente eso. Y a veces las plantas de reciclaje están muy lejos, ¿no? Están hasta Cuautla o lejísimos, entonces obviamente, y te aceptan a partir de ciertas toneladas, te dicen, no, pues yo a partir de tanto te recibo, o yo a partir de esto te pago, ¿no? Entonces obviamente, imagínate cuánto pesa una bolsita de este tipo, ¿no? Que también vienen mucho los chocolatitos, los dulcecitos, ¿no? Esas también son BOPP, no pesan nada, entonces viene mucho de la logística. Y es que pienso, a ver, muchísimos de los productos que vienen envueltos muchas veces en estos empaques, en todos los tipos que hemos dicho, pues muchas veces son dañinos para tu salud, son dañinos para el medio ambiente, son dañinos para todo su alrededor. Y bueno, creo que también por eso a veces es bueno pues empezar a regresar a la comida saludable, producida de forma local, de temporada, porque todo eso regenera tu cuerpo y regenera la tierra y no daña a todo a su alrededor. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, vamos al sexto tipo de plástico, que es el PSO poliestireno. ¿Cuál es este tipo de plástico? El poliestireno vamos a encontrar dos versiones muy comunes, que es el poliestireno expandido, también se conoce como EPS, o el HIPS, que es el polietileno de alto impacto. ¿Cuál es la diferencia? Algo similar al BOPP, PP, LDPE, HDP, ¿no? Es el acomodo de las moléculas, ¿no? De las cadenas poliméricas. En esencia, el EPS o poliestireno expandido va a ser el unicel, el espumoso, el que se horneó casi como un pastelito, ¿no? Y el poliestireno de alto impacto va a ser el que encontramos mucho en algunos productos como las gelatinas, los yogurcitos estos rojos, chiquitos, con los que creces mucho, bebibles también, que traen como lactobacilos y todo eso. Todos esos, es como un plástico que si tú lo aplastas se rompe muy fácilmente y es también muy crunchy.
Entonces ahí podemos encontrar el poliestireno de alto impacto, también en los ganchos transparentes de ropa, en las cajas de discos, de CDs también. El CD entraría como electrónico y la caja del disco entraría como PS, por ejemplo, ¿no? Ojo, hay algunas que son las de películas, que son otro tipo de plástico, que no es transparente ni siquiera. Ese podría estar siendo polipropileno o también podría estar siendo plástico 7, o sea, quién sabe. Entonces, de preferencia los de CDs transparentes, esos sí son poliestireno. O también incluso en estas paquetitos donde te mandan la salsa soya o que son como unos botecitos del todo ese delivery, comida en casa y shalala, esos también pueden ser poliestireno. Ok. ¿Y qué tanto se pueden reciclar estos materiales? Sí, para que veas, está bien cancelado, porque de hecho muchas de las empresas que están actualmente, que tienen productos en el mercado con este tipo de plástico, están buscando migrar, porque sí está costando mucho trabajo, precisamente porque no pesan nada, ni el de alto impacto, ni el expandido, que es el unicel, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que como son productos muy utilizados también en grado alimenticio, pues de pronto están muy sucios, la gestión es terrible, plagas, muchas más cosas. Y pues si voy a estar yo, recolector, lidiando con residuos súper contaminados, que además ni pesan y que casi nadie los recicla, pues ¿para qué los recibo? Mejor no. Entonces, sí está siendo un problema bastante fuerte gestionar este tipo de residuos. Actualmente en Promesa sí lo recibimos. De hecho, recibimos los 7 tipos de plástico. ¡Lujo! ¡Qué bien! El PVC no, obviamente el PVC no. Okay. Pero todos los demás sí, los 6 tipos de plástico. No, qué maravilla, porque la verdad es que sí lo hacen mucho más fácil. Si tu empresa o tu residencial o tu escuela están inscritos a Promesa, pues ya, ahí puedes ir dejando, ellos lo hacen, ustedes lo hacen súper bien y pues ustedes se encargan de que todo sí llegue al lugar donde tiene que llegar. Incluso tenemos escuelas sede, o sea, que no necesariamente tienes que estar inscrito en un programa. Si nos siguen en redes sociales como @Grupo Promesa, encuentran nuestros calendarios y pueden llevar ahí sus residuos, como de, pues tal día van a estar cerca de mi casa, los voy a llevar, y ya los llevan a la recolección de la escuela. Perfecto. Bueno, y hay otros tipos de plástico, ¿no? Que entiendo que los engloban en el número 7. Exactamente, sí, ahí ya son como muchos, mezclas, ¿no? Ya cuando un plástico, justo lo que hablábamos, ya hicieron la prueba de calidad, ya no pasó, ya es un plástico más chafilla, entonces ya se va directo a otros plásticos, en donde ya es una mezcla ahí de chile, mole y pozole, y normalmente son utilizados ya para fabricar justo este tipo de productos que platicábamos, ¿no? Que la pluma, que el peine, que la cajita de no sé qué, que ya son normalmente esos productos donde tú ya no encuentras un triángulo de reciclaje claro. Hay plumas, las plumas transparentes son de poliestireno. Pero cuando ya no encuentras claridad en el tipo de plástico, seguramente es 7. Si tienes dudas porque es un tipo de plástico presente en una bebida o de grado alimenticio, ahí sí te recomendaría acudir a buscar la marca, porque hay marcas de bebidas que ya no ponen su tipo de plástico porque ya se asume que es PET. Entonces, buscar en Google la marca, ver qué tipos de plásticos usan en sus productos, pero también podrías vincularlo mucho a en dónde los encuentras. Si es en una botella y no trae triángulo, seguro es PET, también por las conferencias, o las características, ¿no? Pero si estás viendo un peine hasta con rebaba y de plástico, todo, seguramente es otros, ¿no? Y ahí entran también las tapitas. Ok. Bueno, es que veo estos 7 tipos de plásticos y pienso, es complicado, o sea, y creo que ojalá las marcas vayan sintiendo cada vez más presión por comunicar mucho mejor. Creo que los empaques deberían de decir todo sobre cómo se fabricó ese empaque, ese producto y qué exactamente se puede hacer después. Creo que eso sería lo ideal y pues nosotros con nuestras decisiones de compra podemos ir impulsando a que todo el mundo vaya cambiando, pero es complicado. La verdad es que además todos estos nombres
a ver, además de que son muchos tipos de plástico, son complicados las siglas, aprender. Trabalenguas. Sí, y es difícil acordarte de cuál era cuál y cuál sí se podía, cuál no. Entonces, bueno, pero creo que es indispensable conocer todo esto justo para ir reduciendo pues nuestro consumo. Sí, totalmente. Ir buscando alternativas, por ejemplo, en vez de seguir comprando shampoos normales, pues comprar de barrita. O sea, si ya existen alternativas, pues buscar la alternativa también para que nuestra demanda impulse a que haya mucho más oferta. Y que vayas al súper, ay, perdón, o sea, que vayas al súper y que ya haya muchísimas más opciones de shampoos en barra. Ahorita sigue siendo la norma el shampoo en bote, el detergente en bote, y pues ya hay alternativas. Entonces, hay que empujar hacia allá. Totalmente. Recordar siempre que el mejor residuo es el que no se genera. Exactamente. Oye, bueno, ya pasamos por todos los tipos de plásticos. Ahora vamos con el vidrio. ¿Qué pasa con el vidrio? ¿Qué tan reciclable es? Un caos el vidrio. El vidrio es infinitamente reciclable. No pierde calidad, no se va a descomponer naturalmente, pero no va a perder calidad. Es totalmente reciclable al 100. Infinitamente, ¿no? Exacto. Igual que los metales, por ejemplo. Se limpia, se tritura y se va a fundir para crear nuevos productos, obviamente, y nuevos productos como botellas, frascos o también materiales de construcción. Y se entrega de preferencia limpio, sin tapas ni aros metálicos. A veces las botellas, sobre todo de vinos o así, traen como todos estos aritos. De preferencia, pues ya esos quitarlos, mandarlos al aluminio también. Y quitar también de preferencia como los plásticos. Recordemos, mientras más si ya le hagamos lo que podemos con el contexto que tenemos, pero si ya le podemos facilitar la vida al recolector y al reciclador, que ya de por sí, de verdad, y eso sí me importa mucho dejarlo súper claro, aquí es un trabajo ultra increíblemente demandante y cansado. Entonces facilitemos la vida lo más que podamos, separemos lo más que podamos los residuos, pero bueno, también está sujeto al tiempo, ¿no? Y que ya me voy a la oficina y ya pasó el camión, claro. Bueno, ok, se te perdona, pero de preferencia vamos a hacerlo, ¿no? Y tampoco se recicla, por ejemplo, la cerámica, los espejos, las bombillas, la cristalería o las artesanías tampoco, por el tipo de vidrio que tienen esos, que en realidad no es vidrio, es cristal. Entonces, pues sí, así son como las características principales. Ok. Las ventanas, me imagino que tampoco, ¿verdad? No. Justo, el vidrio reciclable podemos considerar frascos, botellas, y se fabrica principalmente con arena, cal y soda. Se funde, se puede reciclar muchas veces, pero, por ejemplo, el cristal, que ya aquí vienen, por ejemplo, las ventanas, la cerámica, la cristalería, ¿no? Copas, todo eso. No, ¿por qué? Porque tiene otros aditivos o compuestos químicos, como el óxido de plomo o algunos otros óxidos metálicos, como el bario y el zinc. Entonces, aquí, obviamente, puede contaminar toda la muestra de reciclaje, ¿no? Además, tiene diferente punto de fusión y se funden a otra velocidad. E incluso, aunque a veces logran deformarse, no se funden totalmente. Y entonces quedan como estos pegotes, estos cachos de vidrio o incrustaciones duras, que obviamente pues pueden hacer que el nuevo vidrio que salga de ahí salga de mala calidad o tenga fracturas internas o pierda calidad, pierda transparencia, resistencia a las temperaturas, sea más frágil o sea incluso hasta inseguro, ¿no? Entonces, por eso es que principalmente no se reciclan juntos, no se recibe con el vidrio normal. Y además, pues, puede hasta descomponer los hornos, porque si estamos platicando que dejan como estos pegotes, estos cachotes de vidrio, pues pueden estar hasta obstruyendo las boquillas de los hornos o rayar los refractarios del horno, y esto pues obviamente altera la mezcla, ¿no? De lo que venga en un futuro. O de plano descomponer el horno y arreglarlo pues va a ser carísimo. Entonces, arreglar y detener la producción para revisar algo así puede ser carísimo. Entonces, de preferencia no contaminar y no mezclar cristal con vidrio. Ok. Y entiendo que también hay diferentes colores de vidrio, ¿no? Hay vidrio verde y hay vidrio café o transparente. ¿Qué significa cada color?
Principalmente, pues, es por el objetivo de esas botellas, ¿no? Normalmente, pues, sabemos que si van hacia el vino, hacia cierto tipo de bebidas, sobre todo alcohólicas, que pueden volatilizarse, oxidarse o tener alguna reacción con la luz solar, pues se hacen más opacas. Entonces, en ese caso, pues de preferencia, por eso es que a veces recomendamos entregar las botellas rotas, ¿no? Porque nos han dicho, pero es que llegan a la vidriería y las rompen ahí. Pues sí, pero ya están en la vidriería, ¿no? Claro. En primera, estamos exponiendo al personal que lo está transportando, ¿no? Y qué peligrosísimo, la verdad, y qué poco empático de nuestra parte entregarles algo roto, ¿no? Y en segunda, estamos mezclando colores. Entonces, si de preferencia podemos evitarlo, para que pues puedan reinsertarlos dependiendo del color para el que lo vayan a utilizar, pues muchísimo mejor. Ok, pero todos se pueden reciclar, ¿verdad? No hay problema con el color. Ok, perfecto. Sí. Y luego también creo que hay un tema con el vidrio. Ejemplo, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Comprar una cerveza de vidrio, o sea, en envase de vidrio o en lata? Qué buena pregunta. La pregunta del millón. En lata, 100%. Okay. Porque a pesar de que el vidrio es infinitamente reciclable, recordemos que las latas también, una lata de aluminio también, pero es muchísimo más sencillo de transportar una lata y de reciclar, y caben más latas en un camión que botellas de vidrio, ¿no? Por lo mismo que te cuento, que no se lastimen, que no lleguen rotos, que no se mezclen, estar viendo que no sea cristal, o sea, más cosas. Entonces, sí complejiza mucho la logística, la operatividad, ni siquiera tanto pienso al momento del reciclaje, sino más bien la logística, que a veces perdemos de vista esa parte cuando hablamos de reciclaje, ¿no? Creemos que ya es todo en el proceso y a lo mejor no, a lo mejor siguen procesos muy parecidos, que al final es triturar, fundir, generar, ¿no? Pero la logística y la valorización, el costo, influye mucho en esta cadena. Entonces, sí, totalmente una de lata. Actualmente hay muchos problemas de vidrio, de gestión de vidrio y de reciclaje de vidrio en México, sobre todo hacia el sureste, precisamente porque muchas empresas embotelladoras apostaron al vidrio totalmente, pero no contaban con su gestión. Entonces cambiaron botella de plástico por botella de vidrio, pero ahora gestiónala, ¿no? Y es carísimo, porque pues tienes que estar pagando traslados, estás a lo mejor hasta contaminando más por estar moviendo tanto vidrio. No todas las recicladoras te aceptan, no todas las plantas te aceptan botellas o frascos de todo tipo, algunas solo te aceptan de cerveza. Normalmente hay algunas marcas de cerveza o embotelladoras que tienen su propia planta de reciclaje, hay otras que no. Si tienen su propia planta, pues no, probablemente te van a pedir, por ejemplo, una cervecería te va a pedir solo botellas de cerveza, ¿no? Claro. Entonces, depende mucho de eso y sí, actualmente hay un severo problema de vidrio en México, la verdad. Ya es como, ya no sabemos qué hacer con tanto vidrio. No, y es que pesa mucho, ¿no? Eso genera muchas emisiones y como dices, cuesta más, lo cual es interesante, o sea, como hay grises, no todo es blanco ni todo es negro, o sea, a lo mejor el vidrio es buenísimo para tus platos, para tus vasos, algo que se va a usar y usar y usar, pero justo para algo que se usa una sola vez con una cerveza, pues no es tan ideal como lo pintan. Lo pintan como que es sano, ¿no? O sea, que es sano usar, comer o tomar en envases de vidrio, pero depende. Totalmente. Ok. Y además entiendo que no es muy rentable, ¿no? O sea, reciclar vidrio no es nada rentable, entonces por eso no hay tantas plantas y entonces por eso ya no se dan abasto también. Exacto. ¿No? Sí, así es. No es muy rentable porque pues hay gastos operativos, gastos logísticos y pues la complejidad del proceso a lo mejor no está costeando todo lo demás. Entonces, está cañón. Bueno, pues buenísimo tomarlo en cuenta cuando vas a comprar unas cervezas. Bueno, y ahora vamos con las latas de aluminio, que ya nos platicaste un poquito, que son diferentes a las de metal, ¿no? A las de fierro. Son las de los refrescos. Y entonces nos decías que estas tienen vidas igual infinitas. ¿Cómo es el proceso de reciclaje? ¿Igual que el plástico? Más bien como parecido al vidrio. Se va a limpiar, se tritura y se funde, ¿no? Ok. Justo las
tanto el aluminio como la conocida chatarra o hojalata, que es más como el acero como tal, Ok, son diferentes, pero ambos son infinitamente reciclables y ok. ambos tanto se trituran, se funden y se crean nuevos productos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno va a ser más resistente que el otro, ¿no? El acero, pues obviamente no es lo mismo Claro. aventarle a alguien una lata de acero que una lata de aluminio, ¿verdad? Ajá, Y a la hora de aplastarlo, pues tampoco, ¿no? El ajá. aluminio se aplasta súper fácil, el acero no. También podemos verlo incluso en el brillo. Si tú ves Ujú. la parte baja de una lata de aluminio, se ve un poco más opaco y una de chatarra se ve mucho más brillosa. O incluso con la imantación, si tú le acercas un imán al aluminio, no se va a pegar. Si se lo Ok, acercas a una lata de chatarra, sí. Pero ojo, porque hay algunas latas o algunas productos de acero que tienen como antioxidantes o así, entonces, aunque le pongas un imán, no se va a pegar, ¿no? ok, ok, Pero pues ok. puedes guiarte por qué tan resistentes o no son. El aluminio sí casi siempre se dobla. Ok, perfecto. Oye, y siempre he tenido la duda de el papel aluminio, ¿se puede hacer bolita y reciclar? Totalmente. Sí, cien por Ok, ciento, siempre y cuando esté limpio. A veces ok. es difícil porque normalmente se utiliza para gratinar o cosas de Sí, ese tipo, entonces ya se le pegó todo el queso, no toda la grasa. sí, Y volvemos al mismo problema que con el unicel y que con los domos, ¿no? O sea, si ya estamos generando un residuo y vamos a gastar un montón de agua para lavarlo, pues a lo mejor ya es más conveniente que sea basura, ¿no? Pero por esas razones, pues es viable tal vez utilizar si vamos a utilizar ese tipo de materiales. Yo, por ejemplo, cuando voy a un establecimiento y voy a pedir algo para llevar porque ya no me cabe, les digo en aluminio, envuélvemelo en ok, aluminio, ¿no? A ok. veces ya cuando parpadeé y ya lo metieron en una bolsa y ya le pusieron Sí. servilletas y tenedores y yo no, espérenme, pero es lo más viable y ya cuando llego ya solamente lo enjuago, lo limpio, lo más los residuos más grandes los quito manualmente y ya lo que ya de plano no puedo, pues ya con tantito jabón y agüita y lo haces bolita, lo compactas y se puede ir al aluminio perfectamente. Buenísimo, qué gran tip, qué gran tip. Y otra pregunta, las tapas de las cervezas que vienen en vidrio, ¿esas qué son? Pues son de aluminio, Ah, ok, también las de vino, por ejemplo, ok, todas esas son de aluminio, también se pueden reciclar perfectamente, incluso las de los frascos de vidrio también se pueden ir a aluminio. perfecto, aunque tengan esa como gomita adentro. Sí, pues a nosotros, por ejemplo, nuestro reciclador sí nos lo recibe. Ok, Supongo que ellos tendrán un proceso adicional, pero quizá eso esté más sujeto también a preguntar dependiendo a quién se lo estás entregando y que te digan como de, pues sí, échalos o no. A veces cuando traen ese tipo ya de residuos como contaminantes o merma, le podemos llamar, te lo reciben y no influye tanto y tampoco cambia tanto el costo de la muestra que le estás entregando, pero sobre todo si no contamina tanto el proceso de reciclaje. O sea, dependerá mucho de a quién se lo estás dando, pero yo normalmente las echo con aluminio también, esas tapitas. perfecto, perfecto. Bueno, y ahora vamos al cartón. El cartón, pues es orgánico, ¿no? Al igual que el Ujú. papel. Sí, estuvo hecho, se conocen como fibras, están hechos pues de celulosa, que viene precisamente de un ser vivo. Recordar que el orgánico es todo lo que alguna vez estuvo vivo. Hay orgánico reciclable, orgánico no reciclable. Ahí pues, en lo reciclable podemos encontrar por ejemplo, incluso los residuos compostables. En no reciclables, pues ya podemos encontrar residuos anatomopatológicos que pueden ya ser de origen hospitalario, ¿no? Que Ok, si hubo ahí una extracción de algún órgano, eso sí, ya de plano no. Pero en este caso sí, se podrían considerar, sí, pero ya tienen ciertos aditivos que permitieron un blanqueamiento, ya traen tintas, ya más cosas, entonces, pues por esa razón no entran como tal, como un orgánico puro, ¿no? ok. Algunos de ellos, como el cartón, se pueden meter a la composta, pero también depende mucho de las características de la composta, o sea, Claro. más cosas de por medio, pero sí, se pueden reciclar hasta de 5 a 7 veces, esto porque pues las fibras se van acortando, igual que con el plástico, las fibras se van acortando con cada ciclo, el cartón y el papel se tritura, se mezcla con agua, se prensa y pues ya se forman nuevas hojas o nuevos productos.
A veces incluso se utiliza para formar revestimientos de coches, las de las cajuelas, por ejemplo, que son como de cartoncito, también se pueden utilizar ahí, suelas de zapatos, servilletas, papel higiénico, papel de oficina, todo eso. Yo recomiendo mucho utilizar más ese tipo de papel o servilletas de las que son cafecitas o papel higiénico cafecito, porque justo no traen esas tintas que las blanquean. Claro. Esas tintas contaminan muchísimo. Las servilletas en serio contaminan muchísimo, contaminan mucho. Y si además traen residuos orgánicos, peor. Mientras menos servilletas usemos en el mundo será un lugar mejor. Pero si ya vamos a utilizar, de preferencia estas, porque estas muchas veces sí se pueden compostar. Claro, claro, claro. Entiendo que ustedes trabajan también con un proveedor de composta, ¿no? Sí, algunos aliados, más bien como con alianzas se podría decir, y dependiendo de las alianzas que tengamos, podemos, si alguna empresa nos dice, oye, es que también me interesa que acopien mis orgánicos o que acopien esto o aquello, buscamos los aliados y ya ellos son los que directamente les hacen como esa recolección. Nosotros, Promesa, somos residuos sólidos urbanos reciclables. Ok, perfecto. ¿Y cuántas vidas puede llegar a tener el cartón, por ejemplo? Porque entiendo que, por ejemplo, los cartones de huevo, esos ya no se pueden reciclar, ¿no? No, justo podemos reciclar el cartón hasta de 5 a 7 veces. Aquí es importante señalar, por ejemplo, los tipos, ¿no? En el papel tenemos papel blanco y tenemos papel mixto. El papel blanco lo vamos a identificar literalmente como las hojas de papel bond, las blancas, tal cual. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí podría ser papel blanco, que es una libreta, aunque tenga algunas rayitas, aunque tenga ahí algunas impresiones a color, todavía entra como papel blanco. Y el papel mixto ya lo encontramos más en los folletos o en las revistas, que son como resinosos, que tienen brillo. También los tickets, esos son papel mixto y se pueden reciclar perfectamente. Entonces, todo esos que ya tienen como un plastiquito encima, o si ya imprimí una hoja y ya tiene demasiada tinta, porque imprimí una foto, ya mejor para papel mixto, ¿no? De preferencia, ahí sí es súper recomendable entregarlos separados. O sea, el papel blanco por acá, el papel mixto por acá. Porque a veces, a nosotros, por ejemplo, nos llegan muchas veces engrapados y ahí traen hojas de color y hojas blancas. No te decía el dolor de cabeza que es para los recos estar separando eso. O sea, no hay tiempo. Entonces, a veces ya mejor lo echan todo a papel mixto y pues el papel mixto ya se puede reciclar menos veces que el papel blanco. ¿Por qué? Pues porque ya vivió procesos anteriores. Entonces, no, vamos a ahorrar eso, vamos a separar ambos por separado y vamos a facilitarles también la chamba nuevamente. Sí. Y eso con el papel. Y con el cartón vamos a tener el cartón que conocemos, el duro, el que viene en las cajas de huevo, por ejemplo. Las cajas, no los cartones. Y el caple. El caple es este cartón que viene en las cajas de cereal o en las de medicina, que ya es un poquito, o incluso en las tarjetas esas de presentación, contacto, ¿no? De presentación. Ese ya puede ser caple, que justo lo mismo, parecido al papel mixto, ya trae una resina adicional, en donde ya trae cosas impresas, es muchísimo más delgado, más flexible, así es como lo podemos identificar. En el caple también nosotros, por ejemplo, clasificamos las bolsas de papel, las que te dan en las tiendas de ropa, las que te dan en el pan, nada más ojo ahí, mucho ojo, porque el cartón y el papel les encanta las cucarachas porque es calientito. Entonces, si vamos a estar llevando ese tipo de bolsas de papel, pues tratar de quitar lo más que podamos de residuos como harinas, sobre todo que les encantan las harinas y el pan, quitar lo más que podamos esos residuos harinosos o ahí que quedaron las migajitas y llevarlos. Y también si el cartón ya está pintado o el papel tiene pintura literal de que a pincelazos, ese ya de plano no se puede. Y si tiene mucha grasa, tampoco. Ya si el cartón, por ejemplo, nos preguntan, ¿el cartón de pizza qué onda? Podemos recibirlo siempre y cuando tenga ahí la mínima manchita de grasa. Si ya trae ahí el círculo marcado de toda la pizza, no, ya mejor trata de compostarlo o ya, que se vaya a otro lado, a basura. De preferencia se entrega limpio y seco, sin grasa, ni residuos de alimento, ni de pintura, obviamente. Y se entrega seco, ¿por qué? Porque muchas veces lo mojan para que pese más. Sí. Y obviamente las recicladoras no lo van a pagar mojado. Entonces, lo mismo. Y además pesa mucho, imagínate, mover papel mojado, malísimo. Y del cartón de huevo, ¿qué podemos hacer? Pues, por un lado, podemos compostarlo, ya es un tipo de cartón que sí se podría compostar.
es muy bueno para hacer semilleros también, Ujú. creo que se dan bien ahí. Incluso donaciones, o sea, si está en buen estado, pues hasta con los mismos productores preguntar si ellos Claro. reciben, ¿no? Llevarlo a alguna, bueno, ya si las tenemos cerca, alguna granjita productora local en donde les sirvan y preguntar si las reciben también. Claro, claro, claro. Eso es lo que yo hago con los míos. Y luego, bueno, nada más me gustaría aclarar, es que el tema de las servilletas, o sea, que las servilletas usadas no van en lo reciclable, y pues mejor que se vean a la composta, ¿no? Si son cafés, si son Ok, blancas, no. ok, Si son blancas ok, ok, ya son residuo parecido al papel de baño, ya se van a basura. ok, 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 clarísimo. Bueno, y luego está el Tetra Pak, que hay mucha confusión. Bueno, yo veo que hay mucha duda de si el Tetra Pak es cartón o no, pero no lo es, ¿no? Bueno, es una combinación. Exacto. El Tetra Pak es la marca. El Ok, residuo se conoce como envase multicapa. ok, La marca es literal, sí, es parecido a lo que no sé con los Kleenex, ¿no? Ya los conocemos así, pero claro. justo es la marca. También está, por ejemplo, SIG, que es otra de las marcas que manejan este tipo de envases. Son como estos Ok, dos grandes. dipolios, ¿no? Y precisamente su nombre lo dice, envase multicapa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una capa de cartón, una capa de aluminio y una capa de polietileno, que es ya como Ok, una peliculita. Si tú abres un envase de leche o de jugo, vas a ver que por dentro, que por fuera pues es el cartón, parecido al caple, y por dentro tiene como plateadito, ese sería el aluminio, y también tiene como una película de plástico muy delgadita, ese sería el polietileno. ¿Es reciclable? Sí, actualmente sí se recicla. Nosotros en Grupo Promesa tenemos una campaña social, de hecho, con el envase multicapa que se llama Reciclando por un Techo y se utiliza muchísimo. Bueno, los que se reciclan son sus componentes. Es complicado reinsertarlo en la cadena de producción y volver a sacar un envase multicapa de ahí, pero sí podemos sacar otro tipo de productos o de otro tipo de estructuras, ¿no? En este caso, nosotros lo convertimos en techos. Entonces se separa, haz de cuenta que llegan los envases, se meten como a una batidora gigante en donde con agua se empiezan a mezclar, ¿no? Y poco ok. a poco, por densidad, se va despegando, bueno, por el agua se va despegando el Ah, cartón y por densidad se van separando el cartón del multicapa, bueno, perdón, del polialuminio, que ya es el polietileno con el aluminio. El ok, polialuminio ya no se puede separar, es complicadísimo y sería carísimo separar el polialuminio, pero el cartón sí. El cartón se ok. recupera, o bueno, más bien la celulosa se recupera, se lleva casi a materia prima y a partir de ahí es de donde se generan, pues, servilletas, papel, Ok, sanitas, servitoallas, incluso estos recubrimientos para auto que te digo, suelas de zapatos, etcétera. Y el polialuminio pasa a otro proceso de reciclaje en donde se tritura, se funde y con una prensa se hacen los techos, ¿no? ok. Entonces, o se hacen techos, o se hacen también ladrillos, se hacen tejas, diferentes productos. Nosotros principalmente los convertimos en techos porque a través de un aliado los donamos a familias en condiciones vulnerables y pues está muy padre la verdad la campaña. Entonces, literal, lo tenemos con cafeterías. Ahí es donde tú Ahí. puedes ir a llevar tus envases multicapa. Tenemos toda una red de cafeterías y ya nosotros pasamos a recolectarlos a estas cafeterías y los llevamos a la recicladora. Buenísimo, porque también entiendo que es difícil que te los reciban en todos lados. ¿Y cómo tienen que entregarse? ¿Cómo tienen que estar? Esto sí es súper ideal que estén enjuagados, Ujú, porque normalmente los de jugo tal vez no tanto y aún así están ujú. pegostiosos, pero los de leche, híjole, tenemos cada experiencia ahí. Sí, me imagino. Entonces, de preferencia abiertos, es decir, lo cortas, lo abres como una laminita, lo enjuagas, le quitas todos los residuos de leche, obviamente con el mínimo uso de agua, de preferencia pues sin jabón. Si, obviamente Ujú, si te acabas de terminar la leche no hace falta, ¿no? Si lo dejaste ahí en tu tarja una semana o dos, seguramente te va a dar miedo abrir ese envase, ¿no? claro. Entonces, así como cuando terminas de usar tu plato, ¿no? Vas y lo lavas, igualito el envase multicapa y así. Entonces, abiertos, enjuagaditos y pues ya apiladitos para poder llevárnoslos. Antes yo no los cortaba
y nada más los enjuagaba, les ponía un chorrito de agua, los movía tantito, los enjuagaba, los ponía cabeza. Pero después en la escuela de mi hija, donde está Promesa, nos empezaron a dejar llevarlos, y entonces los abrí y, oh sorpresa, los de leche estaban obviamente llenísimos de hongo. Y entonces, como los niños en la escuela son quienes separan y preparan lo que Promesa se va a llevar, entonces pues es muy importante que vayan limpios. Pero la verdad me di cuenta de que eso está entretenido, o sea, hacerlo, se vuelve un hábito y digo, entiendo que el problema es el tiempo, a qué hora, ¿no? Pero si lo logras hacer, la verdad es que es hasta entretenido con los niños. Y bueno, otra que creo que genera muchas dudas son las pilas. Por ahí escuché que de repente ya no las están recibiendo en ninguna parte. Sí, es que, híjole, las pilas son un tema porque para empezar son residuos tóxicos, peligrosos, ¿no? Hay riesgo de toxicidad, de incendio y hasta de explosión. Entonces, pues por eso muchas instalaciones han restringido su recepción, ¿no? En primera, pues necesitas permisos especiales para gestión de residuos tóxicos y peligrosos para poder moverlas, porque hay cierto tipo de baterías o pilas que se tienen que mover a ciertas temperaturas, en cierto tipo de contenedores, porque imagínate que a medio camino hay un solazo y sucede una tragedia, ¿no? Entonces, de preferencia, pues hacerlo con empresas que estén súper bien, pues capacitadas para ello, y es difícil, la verdad. Actualmente sí es difícil encontrar proveedores que reciban baterías. Normalmente podemos, pues tal vez hacer una búsqueda de programas activos, a veces a través de programas gubernamentales, campañas, es que llegan a anunciar que se van a estar recibiendo baterías o pilas, y es ahí cuando podemos llegar a llevarlas, pero sí es difícil. Todavía estamos muy verdes con la gestión de este tipo de residuos, de baterías y de pilas. ¿Qué se produce con ellas? Pues normalmente se van a separar los componentes químicos y los metálicos para pues su reutilización, ya sea en nuevas pilas o en nuevos productos electrónicos, y se obtienen nuevas pilas, acero inoxidable u otros productos que también sean de metal, y pues justo el ideal es entregarlos en contenedores específicos que seguramente te dirían en esos espacios. Hay algunos lugares en donde hay depósito de pilas, pero sí son contados y están un poco centralizados, entonces sí está medio complicado. Y lo mismo, por ejemplo, con las baterías de carro, ¿no? Esas también son súper peligrosas, tóxicas, y ahí sí se necesitan programas especializados o centros autorizados para el manejo de este tipo de residuos peligrosos. Lo mismo, buscar, estar pendiente como de este tipo de programas activos para ver si los podemos entregar, campañas de reciclaje, y pues igual, se van a desmontar, se procesan y se recuperan residuos electrónicos, que es súper importante, la verdad, visibilizar el reciclaje tanto de pilas, de este tipo de residuos electrónicos o que tienen ciertas conferencias electrónicas, porque actualmente el impacto que genera la fabricación de un simple teléfono celular es altísimo, y a veces solo vemos la parte ambiental y perdemos de vista la parte social, que es increíblemente delicada, que ahí hay conflictos de intereses terribles, horribles, no se diga para la fabricación de teléfonos celulares, de tablets, de iPads, que se necesita un mineral que se conoce como coltán. Hay un tema ahí súper feo justo en este año y el pasado, que se ha acentuado bastante hacia la República del Congo, en donde están estos depósitos de coltán para extraer este tipo de minerales que pues son súper demandados precisamente porque no se calientan tan rápido, por la calidad y la demanda que ya exigen actualmente las tecnologías, ¿no? Entonces ahí ya hay hasta conflictos armados para la extracción de este tipo de residuos, en donde ya se involucran temas y luchas sociales, ¿no? Bien decía Chico Méndez, la ecología sin lucha social solo es jardinería. De acuerdo. Y pensar en la sostenibilidad más allá del cuidado del planeta, sino también del cuidado de la sociedad y de nuestra integridad y derechos humanos, es súper importante. Entonces, desde aquí, desde reciclar residuos electrónicos, desde alargar la vida útil en este tipo de productos, y
y perpetuar, ¿no? La obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, que es la peor, está horrible. Entonces, Claro. tratar de ser muy conscientes con lo que estamos consumiendo y lo que ya consumimos, si sabemos que eso lo pueden desarmar y ese cablecito de cobre lo pueden utilizar y no va a implicar la extracción de materia prima y minería y Claro. trabajo verdaderamente arcaico de tantas personas, pues adelante. Claro, que literal como piezas de Lego, ¿no? Si se logra desmantelar todos estos aparatos y reaprovechar cada partecita, creo que el impacto puede ser grande. Y como decías, esto de la obsolescencia programada para quienes no ubiquen esas palabras elegantes, es simplemente esto, o sea, que tu teléfono de repente a los 3 años deja de funcionar y fue adrede, fue diseñado de esa forma adrede para que vayas y cambies por otro y es ridículo. Si tienen chance de ver el documental este de Buy Now o Buy It Now o algo así en Netflix, cómpralo ahora. Te vas para atrás con la cantidad de teléfonos que se producen por minuto en el mundo, es ridículo. Y la obsolescencia percibida, Mar. La obsolescencia percibida es, uy, es que yo tenía la versión 10 y ya ahorita salió la 16, ya sé que mi teléfono sigue siendo funcional, pero yo quiero estar ahí, ¿sabes? No, Entonces, sí. está cañón. Sí, me enoja, la verdad, ese tema. Sí, El tema de la ropa, ¿ustedes qué hacen con la ropa? ¿O cuáles son los procesos de reciclaje de la ropa? Actualmente la ropa también enfrenta problemas muy severos de gestión, pero nosotros en Grupo Promesa sí la recibimos. Hay cierta ropa que sí todavía cumple con cierta calidad y está bien, se dona a bazares y ya ellos los venden, y la otra parte se tritura y ya sea que se hagan relleno para autos, para cojines, tapicería, etcétera, o que se obtengan fibras textiles también de ahí para poder fabricar alguna otra prenda. Entonces, esperemos que crezca bastante todo este reciclaje, toda esta gestión de ropa también. Oye, regresándome tantitito al tema de electrónicos, ¿ustedes reciben todo tipo de electrónicos? Sí, nosotros actualmente recibimos electrónicos, electrodomésticos, ¿no? Planchas, Lavadoras. computadoras, lavadoras también, pero ahí la gestión podría implicar algo de dificultad, ¿no? Claro. Llévala a la escuela. Entonces, de preferencia, electrónicos más pequeños, incluso radiografías, discos, cables, obviamente, audífonos, todo ese tipo de electrónicos nosotros lo recibimos. Tenemos campañas de reciclaje que se anuncian normalmente en nuestras escuelas, o incluso también en las empresas o viviendas en donde estemos, y pues es justo cuando se llevan como todos estos electrónicos. No los recibimos siempre, normalmente son en las campañas, pero pues ahí pueden estar pendientes de nuestras redes para que puedan saber cuándo es la siguiente y pues llevarlos. Ok. Ya para ir cerrando, porque ya te quité casi 2 horas de tu tiempo, No te preocupes. pero ha estado muy interesante, mil gracias. Quería preguntarte, a ver, el aceite, ¿qué hacemos con el aceite? Mira, justo hace poco veía una iniciativa súper padre en la Facultad de Química de la UNAM, en donde están pasando a recolectar aceite a las casas o a algunos establecimientos, porque hay un tema, hasta un mercado negro con el aceite, en donde estos establecimientos pues venden ese aceite o lo dan, y estas personas que lo compran le ponen cierto químico para que se vuelva a ser transparente. Pero imagínate el aceite de las carnitas, que ya estaba requemadísimo, que ya ni es aceite, lo blanquean, lo hacen transparente y lo venden como si fuera aceite nuevo. No lo puedo creer. Entonces, está terrible. Y sí hay una gestión bastante en pañales también con el aceite, pero en esta iniciativa justo veía que lo recolectan y hacen jabones, porque con el aceite se pueden fabricar ciertos tipos de jabones y detergentes. Entonces, podrían buscar esta iniciativa tal vez en redes. Sé que es pilotaje, pero esperemos que salgan más iniciativas como esas. Nosotros en Promesa actualmente no recibimos aceite porque obviamente la gestión no lo amerita y no la tenemos, no tenemos esa capacidad, pero pues sí, tal vez buscar este tipo de campañas o de empresas particulares o iniciativas particulares que estén recolectando y que sí lo estén reaprovechando para fabricar nuevos productos.
No, y es que pienso cómo se relaciona este tema de los desechos con otras problemáticas como el agua. O sea, el agua, Uy, si nosotros echamos el aceite al drenaje, pues sí, se tapan las tuberías, se horrible. contaminan el agua y pues recordemos que el agua que hay, que es nada, es para nosotros, para todas las personas y para todas las siguientes generaciones. Sí, se forman pastas, así como, imagina como un jabón aplastado, así, o Ay, no. como la manteca parecido, así, plastas de manteca en las tuberías y obviamente en donde llegan estos cuerpos de agua, ¿no? Sí está terrible. Y separarlo, un tema, y caro. Uf, Le uf, cuesta al uf. gobierno y le cuesta a todo el mundo. Así es. Ay, ¿qué hacemos con las burbujas de tantos empaques que utilizamos en estas épocas donde compramos tanto bueno, en línea? Normalmente esas burbujas son LDPE. Ah, ok. Entonces, reciclar esas burbujas puede ser en donde reciban plásticos de LDPE y ahí tal vez las puedan aceptar ese tipo de bolsas, entonces podría ser. Ya otros tipos de plásticos número 7, híjole, ahí sí un caso. Sí sería buscar empresas que puedan, si no sabemos qué tipo de plástico es, no dicen o nada, tenemos un fuerte problema frente a un residuo, muy posiblemente un residuo basura, que va a terminar en un relleno sanitario. Entonces, si podemos buscar en mayor medida una empresa que reciba ese tipo de plásticos, pues tal vez ahí meterlos. ¿Y los vasos de café? Esos no se pueden reciclar, Uy, ¿no? no, basura, son vasos encerados, así te diga, no, que trae cera de abeja y bla, 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 y bla, 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 no, quién sabe, o sea, la verdad es que si a mí me das a escoger entre, así ya, a niveles extremos, un vaso de unicel y un vaso encerado, prefiero el vaso de unicel, a Ok, ese grado. ok. Uf. Bueno, y por último, medicinas. Ahí sí necesita un proveedor o un recolector especializado, sobre todo por el destino que se le dan estas medicinas. Tenemos que ser responsables porque Ujú. pues hay personas que incluso mercado negro también, ¿no? Entonces, tratar de asegurar, hay farmacias que tienen algunos contenedores y dicen que reciben medicamentos, hospitales también, buscar este tipo de contenedores. Yo los he visto en farmacias, sobre todo, y ahí llevarlas. Pero sí no es con cualquier gestor de residuos. Bueno, y ya con todo lo que nos acabas de contar, que ahorita tengo un poco de ecoansiedad, No, ¿cómo me, crees? me encantaría cerrar, o sea, preguntándote, ¿cómo imaginarías, cómo nos describirías un futuro en el que ya nos dimos cuenta de este caos y ya no, o sea, buscamos solucionarlo? ¿Cómo te imaginarías un mundo en el que ya se solucionaron estos problemas? Híjole, para empezar, productos diseñados, bueno, para empezar, cambiar todo el sistema económico, ¿no? Sí. Pero ya si estamos hablando ya en sí como de un futuro ideal de empaque de este tipo de productos, te hablaría de productos diseñados para durar, no para desechar, ¿no? Productos duraderos, reparables, como electrónicos con piezas intercambiables, ropa con fibras resistentes, productos que genuina y realmente sean biodegradables y pues nada de obsolescencia programada, ¿no? Que todo tenga garantía extendida, que no te digan, uy, tu garantía vence de aquí a un año o dos, sino que haya opciones de reparación accesibles. También pensaría como en una economía circular real, no de marketing, ¿no? Empresas que no vendan como tal productos, sino servicios, ¿no? ¿Quieres lavar ropa? Pues rentas el sistema o pagas por eso, ¿no? Y pues que los residuos realmente sean nutrientes, ¿no? Que lo orgánico vaya al suelo y lo técnico regrese a la fábrica. Creo que es como lo que más apostaría, ¿no? Empaques regenerativos o sin empaque, mejor, de algas, de micelios, de fibras de fruta, ¿no? Pensemos también en imitar mucho la naturaleza, cómo se empaca la naturaleza también, ¿no? Y obviamente, pues un diseño consciente desde la raíz, ¿no? Un pensamiento sistémico desde que se produce ese producto, ¿no? ¿Quién lo va a usar? ¿Qué pasará cuando ya no lo necesite? ¿Y quién lo hizo y en qué condiciones, ¿no? Creo que son como las tres preguntas que se deben de contestar, no fabricar algo nuevo para generar un nuevo problema, sino realmente preguntártelo desde que lo vas a fabricar. Totalmente de acuerdo. Nat, pues
Te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Creo que esta información es valiosísima, es como un despertar el enterarte de todo esto. Y bueno, espero también que toda esta información ayude pues a que dejemos de consumir productos que ya sabemos que no se van a lograr reciclar, que disminuyamos mucho nuestro consumismo, que compremos solo lo que realmente necesitamos y vayamos cambiando nuestros hábitos y pues que vayamos encontrando formas de cómo pues contratarlos a ustedes si trabajamos en una empresa o si nuestros hijos están en una escuela o si en nuestro residencial, buscar que toda esta nueva forma de gestionar y hacernos responsables de lo que compramos, pues se vuelva un hábito, se vuelva una experiencia de alguna forma fácil y que poco a poco vayamos cambiando nuestros hábitos. Totalmente de acuerdo. Y presionar a las instituciones correspondientes, a los responsables, crear alianzas, corresponsabilidades entre gobierno, sector privado, ciudadanía, educación ambiental, presionar muchísimo, porque tenemos actualmente una idea de que el norte global recicla y el sur global no, ¿no? Que lo que confiere a América Latina, África, Asia, del sur, no estamos reciclando, ¿no? Casi que no tenemos toda esta cultura, pero la realidad es que sí lo hacemos, solamente que lo hacemos de forma distinta y no siempre es institucional, no siempre está automatizado, hay muchos derechos pendientes, hay muchas personas en condiciones de precariedad, ni seguridad social, ni reconocimiento, y además estamos muchas veces recibiendo los residuos del norte global. Entonces, ahí hay muchos temas en los que realmente podemos empezar a presionar, podemos visibilizar la fiscalización y el cumplimiento de estas normativas para poder asegurar una mayor trazabilidad, ¿no? Y extender la responsabilidad a los productores también. Entonces, claro, creo que empezar por ahí, por informarnos, por informar también la cadena, la trazabilidad de lo que estoy consumiendo, de dónde viene, quién lo hizo, qué implicaciones trae el producto que traje, y no solo ambientales, sino sociales, ¿no? ¿Quién está manufacturando esta ropa que estoy usando y el ultra fast fashion, que ya ni siquiera es fast fashion? ¿En qué condiciones laborales están trabajando esas personas? Siempre pensar en la sostenibilidad más allá de las plantas, más allá de los árboles y de los animales. Pensar en la sostenibilidad como todo un sistema social ambiental, porque sin pensar en la parte social estamos perdidos. Entonces, de acuerdo. Justo, visibilizar eso y informarnos, es lo que diría. De acuerdo, Nat. El problema es tan grande que necesitamos todos poner de nuestra parte, las personas comunes y corrientes como nosotros, las empresas y los gobiernos. Si nosotros no los empujamos, pues ellos no van a cambiar. Gracias, Nat, por todo tu tiempo. Gracias a todas las personas que están también aquí escuchando y nos vemos a la próxima. No hay de qué. Cuídense mucho. Bye, bye.